Y para el cierre se solicitó este tema, el libro de los médiums, guía segura para el estudio y práctica de la mediunidad. Para nosotros hablar del libro de los médiums, tengo 35 minutos, tenemos que remontarnos a su origen. Sabemos que el codificador, después de haber concluido el libro de los espíritus, el cual se agotó de inmediato, esta noticia que divulgó el libro de los espíritus trajo para el profesor Allan Kardec una serie de correspondencias de diversos puntos de Francia y de Europa, haciéndole una serie de solicitudes y preguntas de cómo hacer esta práctica, cómo orientar a los médiums, cómo era la comunicación con los espíritus. Entonces él decidió trabajar en un periódico, en la Revista Espírita, pensando que eso iba a ser suficiente para resolver todas las inquietudes que había generado el libro de los espíritus en idioma francés. Recordemos que él hablaba 4 idiomas, en idioma francés y en los otros idiomas en los cuales eran formuladas las preguntas. El 1 de enero del año 1858 sale a la luz la Revista Espírita, la Revista Espírita anuncia el libro de los médiums, porque era una obra de mucha labor, un tomo en el cual él tenía que consultarle a los espíritus, que eran los que sabían cómo se daba el fenómeno, cómo se procuraba, cuáles eran los peligros, cómo debía manejarse, y tantas respuestas recibió que él tuvo que utilizar una metodología que para él no era difícil, porque él era maestro, pedagogo, y tenía todo el recurso para realizar esta obra. Estos 3 señores fueron precursores de la mediunidad antes de la presentación, antes de la aparición del espiritismo, de la codificación de la tercera revelación, en diversos periodos, en diversos países, todos en Europa, como un preámbulo para preparar la cultura y la civilización con la presencia de estos extraordinarios medios. Emmanuel Swedenborg, Eduardo Irving y David Jackson, o Jackson Davis. Ellos en su debido momento dieron un gran aporte sobre los fenómenos mediúmnicos a distancia y físicos, una maravillosa y extraordinaria experiencias que están consignadas en la historia del espiritismo, su doctrina, sus hechos, de Arthur Conan Doyle. Cuando el maestro Kardec es informado de los fenómenos mediúmnicos que se daban a través de las mesas girantes y parlantes, hechos que todos nosotros ya conocemos, entonces vamos a utilizar la síntesis para presentar esto. Y él encuentra, como habló el doctor Fabio Navas ayer en la mañana, que el razonamiento de él, un hombre positivista, pero neutral y desapasionado, él encontraba en estas respuestas inteligentes que tenía que haber una causa oculta, desconocida hasta entonces, y aquellos fenómenos que causaban placer y distracción en la alta sociedad parisiense, a él le causó intriga y comenzó a hacer sus investigaciones. Y es así como, a través de 2 niñas, en la casa de su padre, él comienza a tener diálogos con los espíritus
sobre estas temáticas. Responde en estas primeras ediciones de la Revista Espírita, que salió como un periódico de fenómenos parapsicológicos, y él va concretando allí tanta información, porque los mensajes y las respuestas que recibía del mundo espiritual pues eran muchísimas. En esta revista él anuncia tiempos de transición, creo que es la última. A nosotros no nos ha llegado, a mí pues no ha llegado. En esta revista espírita él tiene tantos artículos importantes de una inmensa ayuda para los estudiosos, para los adeptos, para los que en realidad quieran buscar la luz de la verdad. Entonces él publica un instructivo que se llama Instrucciones Prácticas de las Manifestaciones Espíritas. Este instructivo también quedó corto, se agotó, y ya él había adelantado un trabajo laborioso en este diálogo con los espíritus, y también se quedó en la parte de mucha especialidad para él, que fue la práctica de la mediunidad. Por eso demoró un poquito, pero el día 15 de enero de 1871 sale a la luz el Libro de los Medios. Él divide este estudio del Libro de los Medios en dos partes. En la primera parte, él aborda el tema de ¿hay espíritus? Una pregunta. Y nosotros hemos visto, especialmente en el día de ayer, todo el resumen del nacimiento del espíritu, su evolución, lo que es llegar a ser un alma humana, con todos sus agregados, con todos sus valores. En el segundo capítulo de la primera parte nos habla de lo maravilloso, lo sobrenatural. El tercer capítulo, el método. Allí donde él expresa esa metodología de la cual él era portador por su formación, y permite para nosotros comprender mejor cómo se debe estudiar, cómo se debe aprender toda la problemática compleja de la facultad mediúnica. Y concluye esta primera parte con un cuarto capítulo, los sistemas. Lo importante de este contenido, que es largo, es valioso, pero que no lo podemos desglosar aquí, es que del segundo capítulo, de lo maravilloso y lo sobrenatural, él saca muchas conclusiones. Yo encontré como importantes, sobresalientes, estas dos. Que todos los fenómenos espíritas tienen por principio la existencia del alma, su supervivencia a la muerte y sus manifestaciones. Conclusión B, que el espiritismo solo puede considerar como crítico serio a aquel que lo haya estudiado, profundizado, ahondado, con la paciencia y la perseverancia de un observador concienzudo que sepa de esta materia tanto como el más ilustre de los adeptos. En esta conclusión, él está enfrentando las críticas de las cuales era objeto la doctrina espírita. No podemos hablar de nuestra doctrina con los que no la conocen, con los que no se han tomado el trabajo de verificar cuáles son las enseñanzas sabias y bien intencionadas de la espiritualidad superior. Por eso traje esta conclusión para compartirla. El maestro Kardec continúa en el Libro de los Medios, ya en la segunda parte, abordando temas tan importantes, y nosotros vamos a mirar aquí cómo él trata del tema de la identificación de los espíritus, que a nosotros nos encanta saber qué espíritu fue,
tú sentiste al Espíritu, tú lo identificaste. Nos gusta eso. Es una curiosidad, yo diría que no es mórbida, pero que no ha sido educada, que no hemos podido superar. Queremos saber si fue mi familiar, si fue mi pariente, o si fue alguien desconocido, si fue mi enemigo, en fin. Sobre ese tema y sobre este libro de los medios, Vivaldo nos hizo un seminario en Cartagena en el aniversario número 17 de Remanso y el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis. Él recalca, y tomando el libro de los mediums, nosotros observamos que Allan Kardec se detiene en 54 características que debemos tener en cuenta para la identificación de los espíritus. Cuando ayer hablábamos de los escollos, hablábamos de los peligros, una de las recomendaciones que él nos hizo y nos sigue haciendo es: ojo cuando el espíritu firme con un nombre ilustre. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ellos son embaucadores y porque los medios que estamos en la tierra, que no somos perfectos, podemos ser probados. Entonces no podemos disgustarnos cuando se va a hacer una evaluación de un trabajo mediúmnico y queremos analizar los mensajes recibidos. Tenemos que ser objetivos en este sentido, en este aspecto. Él nos habla en el libro de los mediums de las tantas facultades mediúmnicas que pudo él estudiar en ese entonces. Muchas de ellas hoy no están en pleno uso, en plena vigencia, pero el mundo espiritual sí está apoyándonos, interactuando con nosotros, valiéndose de los recursos de que disponemos, y cualquier facultad mediúnica que se presente que no haya sido estudiada por el maestro Kardec en este libro, debemos tener ciertas reservas, porque él fue exhaustivo y el mundo espiritual fue pródigo al entregarle a él una información tan amplia, donde hay más de 78 facultades mediúmnicas consignadas. Sin embargo, la identificación de los espíritus, la clasificación de las mediunidades, hay un capítulo súper especial que se trata de las obsesiones. Es el capítulo 23, en donde el maestro Kardec, consultando al mundo espiritual que lo asistía, a través del apoyo de los mediums, de más de 10 mediums, en diferentes puntos, mediums que no se conocían entre sí, con las mismas preguntas se obtenían las respuestas acertadas. Él sometía todo aquello a juicio, incluso acostumbraba a meditar en silencio antes de consignar una información. Y en esa meditación en silencio, él era también inspirado, era asistido, y le llegaba la certeza de la información que venía recibiendo y que venía codificando. Cuando él nos habla de mediunidad, de sintonía, de afinidad, de asociación de fluidos, especialmente los del perispíritu, nos está dando una apertura para el estudio de este cuerpo bioenergético, de este modelo organizador biológico, de este perispíritu, como él le llamó, que consiguió él que los espíritus le confirmaran que este cuerpo bioenergético era el intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico, pero que a través de él era que se daban las manifestaciones mediúnicas. Y es a través del perispíritu. Cuando él consigna un estudio serio sobre este cuerpo, nos está dando las bases para nosotros tener todo el cuidado posible, necesario, y cuidar de esa salud física y espiritual,
porque en ese perispíritu donde se consignan, como nos hablaba el doctor Navas esta mañana, allí se consigna la memoria extracerebral, todos los hechos de nuestro proceso evolutivo. Ahí están consignadas nuestras conquistas y nuestras carencias. Y para utilizar la mediunidad, estudiarla, estructurarla y formarnos en ella y pasar a la práctica, es necesario esa reforma íntima para que no tengamos mayores riesgos y mayores peligros. Cuando él dedica el capítulo 23 a las obsesiones, analiza perfectamente todo este proceso obsesivo desde siempre, en sus diversos matices, la clasifica perfectamente y nos da también el tratamiento que debe tenerse para poder nosotros corregir, curar, trabajar, no digamos curar, ayudar a nuestros hermanos que presenten estos casos de obsesión de una manera franca, que se necesita mucho amor. Él también utiliza en esta enseñanza las características del hombre de bien, que vienen consignadas desde el libro de los espíritus, en perfección moral. Más adelante en el libro del Evangelio, en el capítulo 17, las características del hombre de bien. Esas son las características que debe poseer el médium de trabajo en la casa espírita. Mirando ese proceso de la obsesión, él hace también un análisis de la neurofisiología de la mediunidad. Él profundiza, él fue un dedicado misionero, y en esta obra incomparable nos está dando todas las herramientas para que no tengamos ninguna dificultad en el estudio y práctica segura de nuestra facultad. A través de ella, nosotros vamos a recibir. Aquí miramos el descenso de seres buenos, de seres nobles, de seres amorosos, familiares, amigos, guías, que a través de la facultad mediúnica llegan para darnos el consuelo. El doctor Thyssen hizo al final de su conferencia esta mañana un abanico de bondades de la mediunidad, el poder representarnos a través de los medios las situaciones del mundo espiritual, los diversos paisajes de dolor y de felicidad, la situación de nuestros hermanos, que es la propia, porque nosotros en nuestro proceso evolutivo hemos desencarnado muchas veces y no siempre hemos ido a las esferas elevadas. Creo que nunca hemos ido a las esferas elevadas. Estamos aquí por una razón. Necesitamos reparar, trabajar, evolucionar, lo cual indica que nuestra condición de espíritus no es de las más elevadas. Entonces, cuando nosotros en la práctica mediúnica recibimos seres amorosos, abnegados, que llegan con un mensaje provechoso, debe ser aplicado para nosotros, comenzando por el director, por el propio instrumento y luego para todo el grupo. Y más adelante, compartirlo, porque uno de los puntos claves del medium es no ser egoísta, y aquella facultad que él posee tiene que ser útil al grupo, no negarse, cuidarla, no abusar de ella, pero ser solícito cuando alguno de los compañeros así lo requieran, incluso dentro del mismo trabajo. Muchos de los medios de la casa espírita donde yo milito, al final de la reunión dicen:
ay, sí, yo vi tal cosa. Y yo le hago señas, silencio. Usted tenía que decir eso en el momento en que vio eso. No hay comentarios de lo que sucedió después de la reunión. Eso está estudiado y está consignado. Incluso yo a veces me quedo de última, es para ver si en realidad salen en silencio. Porque a veces quedan uno o dos para cuchichar algo.